Bien, comenzamos entonces. Bienvenidos otra vez o más bien una vez más, a esta serie de conferencias acerca de la verdad. El tema de hoy es ¿qué significa amar a Dios? Y hemos visto, Giovanni y yo, la necesidad de este tema, es decir, introdujimos este tema dentro de esta serie de conferencias porque ya habíamos hablado de quién es Dios, pero no es suficiente con saber quién es Dios, que claro, saber quién es Dios es importantísimo para poder amar a Dios como debemos amar a Dios, pero no es lo único, sino que amar a Dios también implica saber de qué manera nosotros debemos obrar, de qué manera nosotros debemos incorporar ese conocimiento de quién es Dios, es decir, esa creencia en la existencia de un ser todopoderoso, trascendente, un ser absolutamente amoroso. Vamos a incorporar eso en nuestro obrar cotidiano. Y eso tenemos que hacerlo porque de otra manera estaríamos viviendo de una forma incoherente. No habría un concilio entre nuestro pensamiento y nuestras acciones. Bueno, esta es la estructura de la conferencia de hoy. Vamos a ver estos 4 subtemas en donde primero veremos qué es el amor, por qué esa necesidad de nosotros de amar, pero también la otra necesidad de ser amados. Veremos en el segundo subtema el amor al hombre, es decir, el amor a la humanidad. No solo el amor que Dios nos tiene, sino también el amor que nosotros debemos proferir a los demás. Después veremos el amor a la verdad, que es el amor ya no solo al ser humano, ya no solo el amor hacia Dios, sino también el amor hacia todo lo que emana de Dios, el amor hacia la realidad, el amor hacia todos los seres, hacia toda la creación. Y por último veremos el contraste enorme con sus respectivas consecuencias de no amar la verdad y de lo que implica odiar a la verdad, que es un odio hacia Dios, veremos por qué, y también es un odio hacia la humanidad. No se puede odiar la verdad y al mismo tiempo amar al ser humano. No se puede odiar la verdad y al mismo tiempo amar a Dios. Bien, primer subtema, amar y ser amados. Hablaremos primero de qué es el amor. Bueno, el amor, como aquí dice esta pequeña frase, es atracción y es goce, pero hay que explicar eso, porque así podríamos caer en la trampa de creer que, que toda cosa en donde nosotros estemos experimentando atracción, por ejemplo, atracción hacia el sexo opuesto, o atracción, perdón, o goce, es decir, cualquier placer, por ejemplo, el placer que causa la gula. Podríamos caer en ese error de creer que eso es el amor. No, no se refiere a eso esta frase. Esto está expresado en un sentido filosófico. El amor es atracción y es goce en el sentido de que toda vez que se da en una relación entre dos entes, es decir, entre dos seres, una atracción de uno hacia un bien, que es el otro, eso es el amor. Voy a poner algunos ejemplos. Cuando alguna persona tiene cierto deseo y cierto ímpetu por expresar en un lienzo un conjunto de emociones, un conjunto de sentimientos, y entonces toma el pincel, toma la pintura y lo plasma en ese lienzo. Ahí se está dando este amor del que estoy hablando. Hay un ser que siente la atracción, que en este caso sería el artista, que tiene una tendencia hacia el objeto, que es el arte, o es su obra artística,
y por otro lado está el bien hacia el que el artista es atraído, que es precisamente la pintura, la obra artística. Hay un ser que busca su bien, busca un bien, y entonces, por naturaleza, ese ser siente una atracción, una tendencia hacia ese bien. Y luego este ser, el artista en este caso, cuando consigue plasmar la pintura, experimenta el goce. Ya no está ahí la tendencia, sino que está la consumación de esa tendencia que sería el goce. Eso es amor. Otro ejemplo es el de esta tortuga que vemos aquí. Las tortugas, como muchísimos otros animales, tienen esa peculiaridad. Bueno, cuando uno lo examina a profundidad, cuando uno lo analiza, lo reflexiona, se da cuenta de que es una gran peculiaridad, es algo maravilloso, que es el instinto. Porque los animales, sin tener conocimiento, porque los animales no conocen, ellos no saben, ellos solo tienen un empuje, por así decirlo, un motor que es el instinto, y lo siguen. Y resulta que eso que ellos siguen sí les consigue un bien, les granjea un bien. La tortuga, por instinto, al nacer, al salir de su huevo, se dirige hacia el mar. La tortuga podría caminar hacia cualquier otro lugar, hacia cualquier otra dirección, pero no, se dirige específicamente hacia el mar. Y el mar, estar sumergida la tortuga en el mar, es un bien que es el objeto atrayente de la tortuga, de una atracción que en este caso se está dando bajo la forma del instinto. Y eso también es amor. Y entonces, explicado así el amor filosóficamente, es cuando empezamos a conectar el hecho de que toda la realidad de alguna manera refleja el amor infinito de Dios, porque Dios ha puesto en toda su creación un conjunto de tendencias hacia un conjunto de bienes, de tal manera que todo el orden cósmico funciona como una enorme y majestuosa sinfonía. Y bueno, vamos a seguir hablando de otras formas de amor. El amor precede a todos los deseos. Bueno, como ya explicó René, precisamente nosotros nos dirigimos, tendemos hacia algo debido a que hemos identificado que ese algo representa un bien para nosotros. Eh, Concretamente en los seres humanos, pues por medio del intelecto podemos conocer y podemos entender qué es ese objeto que tenemos delante de nosotros y dirigir toda nuestra voluntad, nuestros afectos hacia allá. Por eso es que precede todos los deseos, porque antes de desear algo, vaya, un, hay ya, digamos, en lo profundo de nuestra alma, de nuestra naturaleza humana, la necesidad de tender hacia ese algo. Entonces, una vez que se identifica qué es ese algo, qué es ese bien, pues se desea. ¿De acuerdo? Um, Y bueno, hay otro aspecto aquí en esto de que el amor precede todos los deseos. Es así porque para que nosotros podamos amar algo, perdón, desear algo, como en el caso de la tortuga que desea llegar al mar, o en el caso del artista que desea realizar la obra artística o desea hacer la pintura, a eso siempre le precede el amor, porque no podemos desear algo si antes no amamos ese algo. No tendría ningún sentido, ni siquiera sería posible hablar de un artista o de un hombre que quiere hacer una pintura si antes este hombre no siente un amor, no experimenta un amor hacia ese objeto que es el arte, un amor hacia la expresión de su espíritu que se plasma sobre la materia que él va a trabajar. Por eso es que el amor precede todos los deseos. Y esto puede decirse, y esto es muy interesante, también acerca del odio. Todas las cosas que se odian, todas las cosas que odiamos o podemos llegar a odiar,
también están precedidas por amor, hasta eso, porque no se puede odiar algo si antes no se ama aquello que es contrario a ese odio. Es decir, que solamente odiamos el mal porque antes amamos el bien que contrasta con ese mal. Por eso también precede hasta eso, hasta el odio. Y también esta cuestión, que el amor no es un accidente, sino un constitutivo. Eso quiere decir que el amor no es algo, bueno, ya se veía en el hecho de que el amor está incluso en el instinto de los animales e incluso en el movimiento de las plantas y en muchas otras cosas. Que el amor no es algo que nos llega a veces, o sea, como que a veces está y otras veces no está, sino que el amor, o sea, como no llega, ahí va, quiere decir que el amor siempre está ahí. Por eso es constitutivo, porque no es como que el amor sea algo contingente, que puede estar, pero que puede no estar, sino que necesariamente está siempre el amor formando parte de nuestro ser, formando parte de nuestra alma, parte de toda la ontología antropológica del ser humano, por lo que ya hemos dicho, porque el ser humano todas las cosas hacia las que tiende o todas las cosas que rechaza, siempre tiene por fundamento el amor. Y esto lo podríamos decir incluso de las personas más desgraciadas, o sea, de las personas más privadas de gracia. También esas personas pues suelen odiar mucho, pero incluso ese odio, aunque es un odio distorsionado, no llega sino porque primero estas personas aman eso que para ellos es contrario al odio que ellos experimentan, que ellos tienen, sea hacia la humanidad, hacia Dios, hacia la realidad. Por eso es un constitutivo. No tenemos opción. Si pensáramos que el amor es un sentimiento, que el amor no es un sentimiento, viene acompañado de sentimientos, pero en sí no es un sentimiento. Si lo creyéramos, entonces sí sería comprensible que pensáramos que el amor es accidental, porque a veces nos sentimos bien y a veces no. A veces sentimos indiferencia o a veces sentimos hasta enojo. Entonces, pues sí, ahí podríamos pensar que no siempre está presente el amor, pero no es un sentimiento. Bien, ser amados es una necesidad. Esto, bueno, ya lo mencionó René porque es necesario para los seres humanos, pero también es importante em, señalar justamente que para poder amar es necesario pues reconocernos a nosotros mismos, poder identificarnos como seres que pueden recibir amor, que reconocer también como incluso un acto de humildad, de mirar con verdad que necesitamos amor, que no nos es indiferente el que un otro nos conozca, nos acepte, nos incluya, que desee tener una unión con nosotros. Y esto no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, para quienes tenemos la vocación del matrimonio, sino pensámoslo, el ser humano pues es un ser social, es un ser que necesita estar en comunidad, en común unión. Entonces, para poder para poder amar a otro, pues también se requiere poseerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque amar es el regalarse a otro, es el darse a otro. Entonces, si yo no identifico que yo soy dueño de mí, o sea, si yo no me planto ese objetivo para ser dueño de mí, pues no voy a poder regalarme a un otro. Sí se ve. Entonces, tanto es una necesidad de darse a un otro, pero también primeramente es la necesidad de reconocerse como un ser
que, que posee características, que posee cualidades, que también tiene pues privaciones, defectos, ausencias de virtudes, por ejemplo, para que esto pueda ser una realidad. Sí, es como otra forma de decir que otra vez el amor precede al amor que nosotros buscamos. O sea, cuando nosotros queremos ser objetos de amor, porque primero tenemos cierta noción de que nosotros valemos, de que nosotros, o sea, y eso también es un amor a uno mismo. Ahora, aquí está lo que va a conectar estos conceptos que hemos visto, que quizás para algunos suenen un poco extraños, lo que los va a conectar con eso a lo que en nuestra cultura contemporánea solemos llamar amor. Bueno, ya dijimos que amor es incluso el movimiento de una planta, por ejemplo, cuando una planta está absorbiendo nutrientes. También es lo mismo, la planta es un ser que es atraído hacia un objeto que es un bien, que en este caso es el nutriente, y luego la planta al conseguirlo consuma esa tendencia o esa necesidad. Si bien la planta no experimenta goce de la forma en la que lo haría un ser humano, sino que simplemente se consuma ese bien bajo la forma de la perfección de la planta. Bueno, pues aunque todo eso, o aunque incluso eso sea amor, el ser humano, por por la forma tan alta, tan excelsa que tiene su ser, que tiene su alma en comparación con otros seres, con otras entidades, es que el ser humano se enfoca precisamente en lo más alto, que es la forma más alta de amor, que es lo que el ser humano, entre todos los amores que que lo pueden llegar a atravesar, y entre todos los amores me refiero a la primera definición de amor que di, o sea, a todos los bienes que el ser humano puede acceder, entre todos ellos, en el que más se fija, en el que más echa luz y por lo tanto le llama amor, es en la caridad, aunque no le llamemos caridad, porque muchas veces también nos confundimos hoy y pensamos que la caridad significa donación, como que es un sinónimo de donación. Si yo le doy al pobre, eso es caridad. No, caridad, o sea, eso sería un gesto de caridad, pero no es caridad en sí. La caridad, que es la forma más alta de amor, consiste en el amor sacrificial, el amor en donde lo que más se busca ya no es mi propio bien, sino que se busca el bien del objeto amado, el bien del ser amado. Eso sería la caridad. Pero tan perfecto ha hecho Dios el orden, es decir, la creación, que ocurre que esa forma alta de amor, ese sacrificio, esa búsqueda por la perfección o por el bien del objeto amado, también da como efecto que yo mismo alcance el mayor bien que yo con mis fuerzas humanas puedo alcanzar, que es la perfección de mi espíritu. Porque el espíritu, Dios lo hizo de tal manera que se perfecciona cuando nosotros amamos de esta manera, cuando nosotros amamos con la forma más alta de amor, que es la caridad. Y entonces caridad sería, podemos ver, no solamente cuando le donamos, no sé, un abrigo al pobre o a quien padece frío, sino que caridad es también cuando un padre pasa tiempo con sus hijos, cuando un esposo le da tiempo y le da atención y se preocupa por su esposa, cuando, cuando un amigo se da cuenta de que otro amigo está en necesidad y entonces se quita algo que él mismo algo que no le sobra, se lo quita para dárselo, para que su amigo pueda tener cierta prosperidad o por lo menos una calma.
por lo menos tenga un momento digno posterior a un momento de sufrimiento. Eso también es caridad. Bueno, el segundo subtema, amor al hombre. Vamos a ver precisamente cómo es que se articula entonces, qué es el amor, la naturaleza humana y pues amor al prójimo, dicho en otras palabras. Bien, lo primero que habría que comprender, que tener muy en cuenta y pues grabarlo en el corazón es que Dios nos creó por amor. Pues Dios no necesita de nosotros, como en los mitos griegos, ¿no? De repente, donde decían, bueno, es que los dioses con D minúscula necesitan de las alabanzas y oraciones del pueblo griego, ¿no? Por ejemplo, si no pierden fuerza y cosas así, bueno, eso es un mito. Dios omnipotente, Dios absolutamente sabio, es pues absolutamente amor. Entonces, Él más bien crea porque es sumamente generoso. Él crea porque de alguna manera Él se goza creando, Él se goza dando de sí mismo. Y como Él es amor puro, pues es lo que hace en todo momento, es lo que manifiesta, lo que va como imprimiendo en la creación, por ejemplo, en sus creaciones. Entonces, particularmente nosotros, los seres humanos, pues somos la tremenda muestra de amor de un Dios que quiere crear, que se da a sí mismo, que no, o sea, nos dio un lugar tan especial en la creación que nos dio su imagen, nos invita a cada día a ser semejantes a Él. Entonces, pues ahí se va viendo como la gran generosidad, la magnificencia del Señor cuando crea y cuando particularmente a los seres humanos nos crea con su imagen. ¿De acuerdo? Y por supuesto, ya habíamos dicho que amar algo implica tener cierto conocimiento de ese algo. O sea, tratándose del ser humano. Los animales no conocen, pero aman ese bien o ese objeto al que tienden, porque ese amor está expresado en ellos bajo la forma, de nuevo, del instinto. Pero en el ser humano sí hay conocimiento. Ahora, no podemos amar a Dios, y esto es central en este tema de hoy, si nosotros no sabemos quién es Dios. En la conferencia anterior hablamos sobre quién es Dios, cuáles son las características, o bueno, cuáles son algunos de los atributos más importantes. Son muchos, pero aunque sean muchos, es importante que nosotros investiguemos cuáles son, que nosotros sepamos distinguir cuándo a Dios lo estamos despojando de uno de esos atributos. Con un solo atributo que a Dios se le quite, ya no se está pensando en Dios, sino que se está pensando en otra cosa, un producto de nuestra imaginación que no es Dios. Amarlo es saber quién es Él. ¿Por qué? Aquí va lo importante, el contenido. Porque cuando nosotros entendemos lo que nos decía Giovanna, que Dios nos creó por puro amor, empezamos a entender que Dios hizo toda la creación por eso, por amor. Y no solo la creó por amor, perdón. Además de crearla por amor, le imprimió amor a toda la creación. En otras palabras, se expresa el amor en toda la creación. Incluso en los árboles frutales, nosotros podemos tener acceso a un alimento con esa facilidad de desprenderla del árbol del que proviene. Tenemos carne a través del sacrificio de los animales. Todo eso es una muestra de amor. Incluso
la vegetación o los ecosistemas que hay en el planeta Tierra, la forma del planeta, todas las leyes naturales son expresión de amor. Y cuando vamos entendiendo eso, nos vamos dando cuenta de que, para empezar, Dios no nos creó como a veces tendemos a creer. No nos creó porque Él no nos necesite. Por ejemplo, cuando pensamos que Dios es emocional o que de alguna manera Dios es berrinchudo y que si yo no lo obedezco, Él va a hacer su berrinche y me va a hacer un mal a mí, me va a causar algún mal porque está enojado, como para desquitarse. Bueno, eso sería una caricatura de Dios, sería una falta de comprensión de quién es Dios, y entonces quien piense eso se creería justificado, obviamente, para obrar en consecuencia. Si Dios es un ser caprichoso que, que se enoja conmigo y por tanto me necesita o necesita de mis obras, entonces, pues yo también voy a ser berrinchudo y voy a ser caprichoso con Dios. Si Dios me da un mandamiento porque yo estoy enojado con Él, lo voy a desobedecer a propósito. No solo lo voy a desobedecer a propósito, voy a concebir ese mandamiento, en efecto, como un capricho. Y si es un capricho, pues voy a hasta recomendar a los demás que no lo sigan, que no le hagan caso, porque es un capricho nada más. Entonces, amar a Dios implica también saber lo que Él ha hecho concretamente, no solo en la creación, en un sentido teológico, sino también en el mundo a través de la historia. Dios se mete en la historia, no solo se mete con la encarnación de su unigénito, que sí, esa es la penetración más importante de Dios en la historia. O sea, también Dios se mete en la historia porque todo el tiempo Dios es providente, Dios está ahí operando, obrando, asistiendo, auxiliando, observando. Siempre Dios está presente. Incluso filosóficamente Dios es el sustento ontológico, o sea, el sustento del ser de todas las criaturas. Toda criatura, desde la más grande, perdón, a la más pequeña, desaparecería en un instante si Dios no fuera su sostén y su fundamento. Y claro, otro aspecto, Dios viene a meterse en la historia para salvarnos a través de su Hijo, o más bien el Hijo, esa persona de la Trinidad, se mete en la historia para sacrificarse él mismo, poniéndonos el modelo del amor sacrificial, el modelo de caridad, y entonces al mismo tiempo que nos está mostrando su amor incondicional, o sea, un amor grandísimo que no podemos ni siquiera concebir, al mismo tiempo nos está mostrando el modelo de ser humano y por tanto el modelo de acción moral. Dios nos está diciendo, con el ejemplo de su Hijo, del sacrificio de su Hijo y de la vida y ministerio de su Hijo, nos está diciendo cómo es que nosotros tenemos que aspirar a vivir. Así es como nosotros tenemos que vivir. No es que nos tengamos que estar matando o quitándonos la vida por otros, o sea, no necesariamente llegar a eso, sino comprender por lo menos lo que nos dice Cristo a través del Evangelio, a través de su ministerio y de sus ejemplos, de sus obras. No sé, cuando Él nos pide no estar juzgando a los demás, por ejemplo, en el sentido de darles el infierno o la condenación a los otros en nuestros corazones, porque ese sería el juicio que Dios no quiere que hagamos, no quiere que vivamos así. Entonces, le debemos eso a Dios porque, bueno, por el simple hecho de que le debemos absolutamente todo. Nada de lo que nosotros tenemos o somos, hablando de las cosas buenas, no de las privaciones, todo lo que tenemos y somos se lo debemos a Él porque proceden en última instancia de Él. A veces creemos también que no le debemos, no sé, la comida, el alimento de hoy, porque podríamos pensar, bueno, no se lo debo a Dios, sino que se lo debo a mi patrón porque me contrató.
o se lo debo a mi cliente porque me compró uno de mis productos. Sí, de alguna manera le debemos eso directamente a ellos, pero en un bajo grado, pero sobre todo se lo debemos a Dios porque Él es quien provee, Él es quien ordena todas las cosas. Él es quien desde la eternidad ha dispuesto ha dispuesto un conjunto de circunstancias para todos nosotros, de manera tal que tengamos siempre oportunidad de acceder a los bienes que Él nos quiere dar. Lo que pasa es que a veces nosotros le damos la espalda y no accedemos a esos bienes, pero porque nosotros vamos en sentido contrario. Bien, con esto podemos decir, no existe el amor a Dios sin el amor al prójimo. Precisamente les mencionaba respecto a la caridad, ese principio que pues en el Evangelio se nos presenta como la regla de oro para actuar pues en todas las áreas de nuestra vida, que nos dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso tiene un orden. Primero, pues el amor a quien es amor absoluto. San Agustín decía que Dios no ama, Dios es amor. Entonces, para poder tener ese amor puro, ese amor verdadero, esa caridad, pues hay que tener esa comunión con quien es amor, es decir, con Dios. O sea, no hay más. Una vez que yo tengo esa comunión con Dios, es precisamente como si yo tomara una luz entre mis manos. Esa luz se extiende, emana. No puedo como aprisionarla porque entonces yo la extinguiría, ¿cierto? Entonces, necesariamente tiene que, si yo recibo esa luz, es decir, si yo le pido al Señor, enséñame a mirarme como tú me ves, enséñame a mirarme con verdad, enséñame a amarme, a reconocer mi valor, enséñame a reconocer también cuando me equivoco, porque necesito saber cuando me equivoco para saber que así como yo me puedo equivocar, se pueden equivocar otros. Y si yo me equivoco, necesito el perdón para darme cuenta de cuánta misericordia Dios tiene de mí. Entonces, cuando hay esa comunión con el Señor, necesariamente miramos hacia el otro, hacia un semejante. Recordemos que en el otro, o sea, en tanto que sea humano, tiene la imagen de Dios. O sea, igual, no hay más. Fin, tiene la imagen de Dios. Entonces, puede que no sea tan semejante, puede que esté tomando actitudes y llevando a cabo acciones que lo alejen de esa semejanza del Señor, ¿no? En virtud, en bondad, en misericordia. Sin embargo, tiene su imagen. Entonces, esta imagen, por ejemplo, es este dibujito que nos dice, puede haber personas que predican con la boca que pues Dios es, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es pues el rey de su vida, incluso se refieren a la Virgen de Guadalupe como su patrona, como quien les cuida, y también nos pueden hablar incluso de algunos santos. Sin embargo, muchas veces pues es más bien para lastimar al otro, ¿no? Hay quienes muy confundidamente, quienes se confunden, e incluso les consagran a ellos cosas como, bueno, que hoy voy a saltar y que no me agarren, ¿no? Cuídame, Virgencita, porque voy a saltar. Eso es una tremenda contradicción y quizás sea el ejemplo más incluso caricaturesco, exagerado si se quiere, de algo que es muy evidente, pero también funciona para señalar, por ejemplo, cuando pues estamos en esta búsqueda del Señor, de su misericordia, pero nosotros en nuestro corazón no somos misericordiosos. Es una contradicción quizá muy íntima, quizá solo nosotros buscando y buscando en esa reflexión, en ese autoanálisis cotidiano,
pues que no estamos siendo misericordiosos, que vemos al otro con cierto desprecio, que el otro nos gana, se gana nuestro rechazo porque quizá no piensa como nosotros y entonces, más que rechazar sus ideas, sus errores, rechazamos a la persona, por ejemplo. Entonces, esas son contradicciones quizá más íntimas, pero como sea, son contradicciones. Y eso nos va alejando de esa semejanza que pues necesariamente debemos buscar día con día para, pues, para crecer según el corazón de Dios. Y es que si Dios nos ama a todos y por eso nos ha creado a todos, estaríamos haciendo mal al decir que amamos a Dios, pero odiamos a aquellos seres que son objeto de su amor, que son nuestro prójimo. Por eso es una contradicción. No existe tal cosa. No se puede amar a Dios si no amamos a los demás. Bueno, otra cosa, porque también a veces ocurre que nos preguntamos, ¿cómo los voy a amar si hay personas que hacen tanto mal? Es que se trata de amar, lo hemos dicho muchas veces, se trata de amar a la persona y de odiar, o sea, hay algo ahí que sí hay que odiar, pero es el pecado, no la persona. Lo condenable es eso, son sus malas obras. O sea, es a lo que debemos dirigir nuestro desprecio, no a la persona. Y muchas veces lo confundimos, creemos que, o sea, porque odiamos mucho ese pecado, terminamos odiando mucho a la persona, deseándole lo peor. Bien, ahora vamos con el tercer subtema, amor a la verdad. Amar a Dios implica amar a nuestro prójimo, pero también implica amar otra cosa. Implica amar el conocimiento de la realidad, o sea, de su obra, y al mismo tiempo implica amar su obra. Ahora, en este subtema vamos a bueno, más bien este subtema constituye una especie de advertencia sobre peligros relacionados con este aspecto del amor a la verdad. Si no amamos la verdad, si no amamos el conocimiento de las cosas como son, entonces estaríamos cayendo en lo mismo, estaríamos cayendo en una especie de desprecio implícito hacia Dios. Y para esto vamos a hablar de unos aspectos filosóficos que, si bien son complejos, son muy importantes, son fundamentales. Primero, este aspecto del ser y el concepto. Son términos que están muy estrechamente involucrados en esto de amar la verdad. Es muy importante comprender esto. La relación entre estas dos cosas es que los conceptos siempre tienen la función de capturar o de aprehender el ser. Lo voy a explicar. Primero, concepto. A veces confundimos el término concepto con el término palabra o con el término definición. No son lo mismo. Concepto, lo que significa es la unidad mental a través, o la idea a través de la cual nosotros logramos capturar el ser de algo en nuestra mente. Por ejemplo, cuando yo observo el horizonte, yo estoy viendo un conjunto de objetos, un conjunto de colores, de luces y otras cosas. Bueno, pues de eso me formo una idea. Y la idea que yo me formo de ese horizonte puede ser muy diversa. Yo puedo, si me acabo de despertar, me asomo por la ventana y veo el horizonte, no sé, a las 6 de la mañana, cuando apenas empieza a asomar el sol, puede que yo vea nada más una contrastante separación a través de una línea, o sea, separación entre lo que tiene luz, eso de ahí del cielo,
y la oscuridad de la Tierra. Pero si yo aclaro un poco más mi mente, me formaré una mejor idea más acertada de lo que es eso. ¿Qué es el horizonte? Pues es esa línea, valga la redundancia, horizontal que podemos ver gracias a la posición desde la que observamos un panorama en donde se nota claramente la línea divisoria entre la tierra y el cielo. Y esto puede pasar con muchas cosas. Es decir, de diferentes ideas que yo me voy haciendo, yo voy teniendo una cierta concepción del objeto que observo o del objeto que percibo. También el concepto sería, no sé, el de un animal. Yo puedo ver algo arrastrándose y que es largo, puede que eso sea la cola de un cocodrilo, de una iguana, o puede ser a lo mejor una serpiente. Me hago una idea vaga porque no me estoy acercando a ese objeto, que es el animal. Pero si yo decido con cuidado acercarme un poco y con una varita quitar las hojas que lo cubren, me doy cuenta de que es una serpiente, entonces esa idea que está en mi mente se acerca más a la realidad de ese objeto. Y eso es el concepto. El concepto, aunque a veces puede fallar, como lo he dicho en estos ejemplos, porque no siempre captamos la realidad a la primera, sino que a veces hay que detenerse un poco, observar mejor, o a veces hay que reflexionar cuando se trata de ideas más abstractas. O sea, aunque eso puede cambiar, siempre el concepto tiene la misma función. No es como que yo piense diferente de Giovanna al concebir algo, sino que más bien, si del mismo objeto yo concibo una cosa y ella concibe otra, quiere decir que necesariamente uno de los dos está más acercado a la realidad. O sea, uno de los dos tiene una concepción del objeto que está más acercado, más cercano a la realidad de ese objeto. Siempre los conceptos, o sea, esa unidad mental, tiene esa función natural, ese es su propósito, su fin, captar lo que las cosas son. Por eso esta imagen, o sea, el concepto es la parte del alma y más concretamente la parte del intelecto que se encarga de echar luz sobre el ser de las cosas para poderlas percibir bien, para entenderlas. Bien, vamos a la siguiente parte. Bien, el lenguaje y el ser. Esto tiene que ver con dos conceptos filosóficos propiamente de la metafísica o filosofía primera, que es la verdad lógica y verdad ontológica. Ya René explicaba que dos personas pueden estar observando el mismo objeto, sin embargo, se escucha mucho decir, es cuestión de perspectiva. Ciertamente, alguno de los dos tendrá, si son diferentes las cosas que percibe, alguno de los dos puede tener aspectos distintos y sacar quizá conclusiones que se acerquen más a la realidad, pero ese objeto no va a cambiar de acuerdo a la perspectiva de cada uno. Es decir, el objeto en sí mismo tiene una realidad, tiene ya características, está definido, tiene una forma. Entonces, la verdad, esa sería la verdad ontológica o verdad trascendental, la verdad en sí misma, lo que es. Esto, pues, claramente hay corrientes que mencionan algo así como, bueno, pues nunca la vamos a poder conocer, no tiene ni siquiera caso preguntarnos por ella porque pues está, no supera completamente. Eso es parcialmente correcto. Claramente no vamos, nosotros, seres humanos, seres limitados, con un intelecto limitado, pues no vamos a poder capturar toda la realidad.
Sin embargo, eso no implica que no exista y que no podamos capturar cierta parte de esa realidad. Nuevamente, o sea, recordemos, somos criaturas. Nuestro creador, él sí, por ejemplo, él sí puede capturar toda esa realidad, él sí lo puede ver todo y nos ha hecho a su imagen. Entonces, a nosotros nos ha dado una capacidad limitada, claramente, porque no somos dioses, para poder capturar también una parte de la realidad. Entonces, la verdad lógica sería justamente eso que cada ser humano tiene capacidad por el simple hecho de ser humano. Si cultiva su intelecto y busca desarrollar una recta razón, pues va a poder acercarse más hacia ese aprender la realidad, ese capturar esa realidad y conocer. Entonces allí estamos hablando de verdad lógica. Ahora, ¿cuál es esta relación con el lenguaje y el ser? Bueno, pues el lenguaje tiene una función para los seres humanos y esto es precisamente describir ese objeto capturado, señalar su esencia, señalar esa realidad. Entonces, así de sencillo, si no se le nombra aquello que es como es, entonces es casi como una traición hacia esa realidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues el lenguaje tiene una función. Para esto es importante que no se confunda. Por ejemplo, hay algunos carteles de este discurso feminista que hablan mucho sobre lo que ellos han denominado nuevas masculinidades. O sea, ya posteriormente explicaremos un poquito mejor, pero sí sería importante señalar que pues ellos retoman algunas cosas de la filosofía, las retuercen y las publican y las circulan masivamente. Entonces, se escucha decir, por ejemplo, algo así como de lenguaje inclusivo. Pues eso a grandes rasgos pues es una tremenda ignorancia de la lengua española, por ejemplo, o sea, concretamente hablando del español, porque el español ya incluye a esas personas, a todas las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice todos, no es necesario de ninguna manera decir todos y todas. O sea, eso corresponde más bien a ese campo, más que a esta cuestión ontológica. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Quieres mencionar? Sí, sobre esta. Es que el lenguaje, para lo que sirve, es para dinamizar. Podría decirse que es una especie de lubricante para el movimiento de los conceptos, es decir, un movimiento intelectual, un movimiento mental. Gracias al lenguaje es que los conceptos, es decir, las ideas que nos formamos de los seres, nosotros podemos encajonarlas, ponerlas en su cajita, que serían, por ejemplo, las palabras, los signos, etcétera. Y una vez puesto en esa cajita, podemos moverlos, transmitirlos, acomodarlos, clasificarlos. El lenguaje sirve para comunicar, pero es que la comunicación o la función comunicativa del lenguaje es secundaria. El lenguaje sirve sobre todo y ante todo para poder pensar adecuadamente, para poder captar la realidad. Ahora, trastornar el lenguaje, como nos decía Giovanna, o sea, estarlo corrompiendo, implica, cuando ya vamos entendiendo la relación entre estos conceptos, implica destruir el ser. No es que yo vaya a destruir un ratón, no voy a destruir el ratón si al ratón yo le llamo gato. O sea, no es que este ratón o aquel ratón se vayan a destruir. Lo que se destruye cuando yo al ratón le llamo gato es mi propia capacidad para captar el ser del ratón. Estoy destruyendo el ser del ratón en mi mente.
o en mi concepción. Incluso podría decirse, en la constitución de mi ser, porque el intelecto es constitutivo de mi ser, estoy destruyendo el ratón. Ya no existe más el ratón si yo le llamo gato. Y esto pasa sobre todo tratándose de Dios y tratándose del ser humano en nuestros días. Pasa sobre todo en estos dos, porque ahora para destruir en nosotros, en nuestro interior, para destruir la idea de humano, o la idea de hombre, o la idea de mujer, ahora se le llama humano, o se le llama hombre, o se le llama mujer, a cosas tan distintas que terminamos por no entender qué es uno y qué es otro. Y por lo tanto, estamos ya destruyéndolos en nuestra concepción. Los estamos haciendo desaparecer de nuestro entendimiento. Y claro, cuando el entendimiento se corrompe de esa manera, siempre eso se expresa en las obras, como lo que decíamos del amor a Dios. No es cierto que yo ame a Dios si en mis obras yo estoy expresando lo contrario. Lo mismo aquí. No es cierto que yo esté tratando al hombre como hombre si yo dejo de llamarle hombre, le llamo de otra forma. Bueno, vamos a terminar otra vez esta... bueno, les estaba hablando acerca de las implicaciones de llamar de otra manera, o sea, usar otras palabras o usar otros signos para designar a los entes. Y decía, esto está pasando en nuestros días porque ahora se le está llamando de muchas formas diferentes al mismo ser, de tal manera que ya no se entiende lo que es ese ser. Puse unos ejemplos sobre lo que pasa con el ser humano. Pasa eso también con la institución del matrimonio, por ejemplo. Se le llama matrimonio a un montón de cosas que no son matrimonio, y pasa también con Dios. Esto ocurre particularmente con la nueva era, y se expresa en la nueva era a través del panteísmo. O sea, la nueva era no es la única corriente donde se empieza a desfigurar a Dios, pero sí es una muy representativa, porque a Dios se le empieza a llamar la madre tierra, o se le empieza a llamar el universo. Es decir, un montón de palabras diferentes que en la realidad corresponden a la creación, se empiezan a utilizar, ya se usan mucho para designar a Dios, cuando Dios no es la creación, Dios no es lo mismo que sus criaturas, sino que Dios es el creador y Dios es un ser distinto de su creación. En el panteísmo a Dios se le confunde con toda su creación, y no solo se le confunde, sino que se le reduce a la criatura, se le reduce a el cosmos que él creó, y no es lo mismo. Dios es infinito, el universo no es infinito ni es eterno. No es infinito ni eterno porque tiene principio y tiene fin, a pesar de que nosotros no seamos capaces de percibir ese principio y ese fin. Tan solo con observar que todos los seres son limitados, se deduce que todo el universo, que es el conjunto de los seres creados, tiene que ser necesariamente limitado también. Bueno, eso solo por decir algo en contra de esas afirmaciones. Pero aquí lo importante, que es el último subtema de esta parte sobre el amor a la verdad, lo importante es comprender de qué manera nosotros tenemos que empezar a tener cuidado, al menos un cuidado intelectual, para no caer en esa falta de amor hacia Dios. Esa falta de amor hacia Dios que sería la falta de amor hacia la verdad. Porque la verdad es lo mismo que decir la realidad. Y nosotros tenemos la inteligencia, también creada por Dios, la inteligencia la tenemos para poder conocer
la realidad o la verdad. Ese es el propósito de nuestra inteligencia. Bien, y por todo esto, por último vamos a mencionar odio hacia la verdad es odio hacia la humanidad. Quienes recordarán en el Evangelio de San Juan cuando dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, bueno, pues también odio hacia la verdad, pues es odio incluso hacia Dios mismo. Porque negar la verdad es optar por la falsedad. Necesariamente es pues ya tomar esta decisión por lo que no es, por el engaño. Ajá. Lo contrario a la verdad no es la mentira, sino la falsedad. Es llamarle aquello que no es como si fuera, o aquello que es como si no fuera. Distorsionar, por ejemplo, las propiedades de ese objeto. Eso es la falsedad. Ahora, eh, por ejemplo, si observamos esta imagen, pues vemos a una persona que tiene completamente desubicados los elementos de su cara. Bueno, pues algo así hacemos con nuestra propia alma, con nuestra propia humanidad, cuando elegimos no buscar la verdad. Muchas veces la fe también tiene vicios. La fe la recibimos pues los católicos en el bautismo como virtud teologal y pues se debe cultivar, se debe cuidar. Uno de esos vicios es el fanatismo. El fanatismo automáticamente rechaza lo razonable, incluso abraza aquello que sonaría más, pues más extraño, que va contra la razón. Y aquí hay algo súper importante, la fe y la razón de ninguna manera están peleadas. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, mencionaba y explicaba, lo desarrolla perfectamente en sus textos, la fe y la razón son dos caminos para llegar a la verdad. Entonces, si tenemos esto en mente, que Jesucristo pues es la verdad misma, es los caminos para llegar a Dios. Entonces, muchas veces se rechaza como ese cultivo intelectual porque se entiende más bien que va a ser algo que pues hace soberbia a la persona o que aleja de la fe. Pero eso en realidad no, el conocimiento o la información que aleja de la fe en realidad no es sabiduría y no es cultivo intelectual, es justamente optar por la falsedad. Ajá, o sea, quien busque el conocimiento, pero no busque la verdad, o sea, es una contradicción. Está optando ya desde el principio por la falsedad al negar que existe una verdad, que existe una realidad y que el ser humano tiene la capacidad para poder buscar esa verdad. ¿De acuerdo? Entonces, es una negación incluso de nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Porque pues Dios nuestro Señor nuevamente nos hizo su imagen. Él lo sabe todo. Nosotros podemos conocer cosas y saber cosas pues de una manera muy limitada, porque tenemos su imagen, pero podemos conocerlas. Entonces tenemos esa capacidad gracias a Él y pues hay que desarrollarla, ¿no? Como la parábola de los talentos. Nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con esa capacidad que yo te di? Pues para razonar. Yo plasmé en ti mi imagen. ¿Qué hiciste con eso? Ajá, nos va a pedir cuentas. Entonces, pues eso sería todo por esta diapositiva. Y también no captar el ser, o sea, tender a la falsedad, implica negar su valor, el valor del ser. El ser tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, una propiedad del ser es que es bueno. O sea, todo el ser, absolutamente todo el ser es bueno. No en el sentido moral, no hay que confundirlo o pensar que me estoy refiriendo a eso.
sino que todo el ser es bueno porque tiene cierta facultad como objeto atrayente. O sea, todo el ser es bueno en el sentido de que puede ser objeto de una tendencia. A eso se refiere que todo el ser es bueno. O sea, incluso los seres que nos podamos imaginar que son los peores, los más perversos, aun esos seres son buenos en el sentido en que acabo de mencionar. Y esa bondad es un ejemplo de las propiedades que tiene el ser. Otra propiedad que tienen todos los seres es el valor. Muchas veces en muchas escuelas de pensamiento de la actualidad, que también son falsas, por supuesto, se difunde la idea de que todos los valores son subjetivos. O sea, de que el valor que les conferimos a las cosas no está nunca en las cosas, sino que está en nosotros. Y en función pues, del estado o de la constitución o los esquemas psicológicos que nosotros tengamos, es que vamos a conferirle ese valor a las cosas. Bueno, eso es falso. Es cierto que existe algo llamado el valor subjetivo, que consiste en el valor atribuido a una cosa en sentido de que se encuentra en nuestra mente. Pero también, y esto es lo que no dicen ellos, existe y sobre todo el valor objetivo. El valor objetivo es el valor que tienen los seres con independencia del valor que nosotros le estemos atribuyendo. Esto quiere decir que muchas veces el valor subjetivo, o sea, el valor que le atribuimos a las cosas, va a coincidir cuando nosotros tenemos el entendimiento limpio, va a coincidir con el valor objetivo de las cosas. Muchas veces no va a coincidir. Por ejemplo, esto pasa mucho con los adolescentes. Si a un adolescente su madre le dice, no puedes llegar tarde o no llegues tarde, no quiero que llegues tarde porque es peligroso, ahí hay un valor, en ese consejo hay un enorme valor porque se le está cuidando al adolescente. Entonces el adolescente valora subjetivamente, pero este valor subjetivo no coincide con la realidad del consejo y el consejo lo valora subjetivamente, despojándolo de su valor objetivo, más bien rechazándolo. El adolescente experimenta un odio hacia el consejo, entonces no obedece, cree que la mamá es caprichosa, que la mamá nada más quiere que el hijo o la hija estén haciendo lo que a la mamá le dé la gana, solo por antojo. Entonces, ese sería un ejemplo de esto del valor subjetivo cuando no coincide con el valor objetivo. Bueno, pues todo el ser tiene un valor y lo que significa el valor es que todos los seres, y aquí se darán cuenta de por qué todo ser tiene un valor, todos los seres tienen un cierto grado de entidad o un cierto grado de ser. No tiene el mismo ser una hoja de pasto que el ser que tiene una hormiga. La hormiga tiene más ser porque la hormiga tiene el ser material como la hoja de pasto, pero la hormiga tiene aparte un tipo de ser que la hoja de pasto no tiene, que es la sensibilidad. Las hormigas, por ser animales, son seres sensibles, o sea, tienen un conjunto de órganos, tienen una estructura anatómica que les sirve para percibir cosas y sentirlas, cosa que la planta no hace. La planta tiene su relación con el mundo exterior, pero no es que la planta sienta, sino que más bien interactúa, tiene ciertas partes que reaccionan, como ciertos receptores, pero no es lo mismo sentir que tener receptores. Bueno, eso es tener valor. Ahora, se ve entonces que todos los seres, solo por ser seres, tienen cierto grado de ser, pues son seres. Y lo que pasa cuando nosotros optamos por la falsedad, como no estamos viendo el ser, como no estamos captando el ser,
se sigue que tampoco vamos a captar su valor. No vamos a pesar adecuadamente cuánto vale cada ser, como en esta imagen. A veces, y ya pasa en nuestro mundo, por ejemplo con el animalismo, se cree que un ser humano vale lo mismo que un gusano. O sea, la gente se pregunta, bueno, ¿por qué tú matas al cerdo y te lo comes? ¿Qué te hace pensar que tú vales más que el cerdo? O, ¿por qué te vas a cazar al animal para comértelo? Es lo mismo, ¿no? Por qué te crees tú con ese derecho de estarle quitando la vida para conservar la tuya? Entonces son personas que a veces tienden al veganismo. De hecho, el veganismo tiene por fundamento ciertas ideas animalistas en donde no se valora, o sea, por optar por la falsedad, no se ve lo que realmente el ser humano es, no se ve tampoco lo que el animal realmente es, no se ve en consecuencia lo que la creación realmente es y se niega el valor de todas estas cosas. Y eso pues tiene consecuencias muy graves. Bien. A las, perdón, la persona despojada de su valor es cosificada. ¿Esto qué quiere decir? Pues justamente, si no se comprende lo que es una persona, si no se comprende su verdadero valor, pues entonces no se le va a tratar como tal, se le va a tratar como una cosa, eh, como un objeto, y cómo se trata un objeto, pues se puede desechar, se puede utilizar, eh, se puede hacer uso de él sin pensar en que siente, en que tiene voluntad, en que tiene la imagen de Dios en ella. Sí, se ve como la enorme desproporción, la enorme distorsión que existe en eso. Pensémoslo desde quienes señalaban algo así como que a las personas hace siglos se les podía esclavizar, o sea, siendo seres humanos, por tener ciertas características diferentes, se les despojaba como esa humanidad y entonces se les podía esclavizar y se les podía vender cual si fueran cosas. Ahora pensemos actualmente cuando se habla de un ser humano en periodo de gestación y entonces se le dice, bueno, si a la madre no, de ese ser humano en gestación no le conviene que ese ser humano siga existiendo, siga teniendo vida, pues se puede deshacer de él. Nuevamente, no se comprende lo que es una persona, no se comprende algo tan sencillo como que el ser humano tiene diferentes etapas y necesariamente pues tiene que pasar por el periodo de gestación, pero o sea, no es como que sea ser humano eh, cuando el esperma es fecunda el óvulo y o sea, que ahí no sea, claramente es un óvulo de un ser humano y es un espermatozoide de un ser humano. De ahí solamente puede surgir un ser humano. Entonces, ¿qué pasa en esta confusión? Es como si dijeran, en ese momento todavía no es humano. Aunque venga de dos seres humanos y aunque vaya a desarrollarse hasta el punto de ser alguien como nosotros. O sea, son contradicciones que pues viéndolas con detenimiento son bastante obvias, bastante evidentes, pero aquí el punto es que no reconocen precisamente pues ese desarrollo, por ejemplo, en una persona, o incluso cuando la persona ya está en avanzada edad y nuevamente, ¿no? Dicen, bueno, pues hay que asesinarla, ¿no? Muerte asistida, por ejemplo. Como si ya no fuera humano, como si eso ya no fuera asesinato, ahora ya es ayudarle a morir. Nuevamente, no se conoce el valor de un ser humano, o sea, cuando ya no tiene las mismas capacidades, entonces se le desecha. No se le está tratando como ser humano, no se le está dando ese valor. Entonces, de fondo, pues es eso
lo que existe, un desconocimiento, incluso ya cuando hay maldad, pues una indiferencia a lo que es un ser humano, lo que es una persona. Y bueno, las personas terminan siendo muchas veces también objetos de diferentes experimentaciones, o experimentos más bien. Bueno, el lenguaje es manipulado para corromper nuestro entendimiento. Esto tiene que ver con lo que nos mencionaba Giovanna acerca de todas las cosas que ya se empiezan a decir, más bien que ya tienen mucho éxito sobre lo que es el hombre, la mujer, sobre lo que son los matrimonios, sobre lo que es un anciano, o sea, lo que significa esa etapa en la vida del ser humano, sobre lo que significa religión, Dios, lo que significa espiritualidad, lo que significa cultura, sociedad, pueblo, nación, política, gobierno. Ya hay muchísimas palabras que han sido manipuladas en el lenguaje, ya han sido trastornadas, y esto con la intención de que nosotros dejemos de percibir lo que decía hace rato, con la intención de que desaparezca, de que se destruya de nuestro entendimiento lo que las cosas son. Porque cuando eso pasa, esta sería la finalidad, una finalidad muy próxima, sería la de manipular a las personas. De ahí también la idea o el concepto de masa en lugar de pueblo o en lugar de nación. Cuando se habla de masa, que es de lo que se habla mucho hoy, cultura de masas, sociedad de masas, etc. La diferencia entre masa y pueblo es que el pueblo es un conjunto de individuos que están unidos, es decir, que son una comunidad porque tienen un fin común y tienen idea más o menos clara de ese fin común y se comprometen con ese fin que les es común. La masa, en cambio, es un conjunto de individuos que no tienen un propósito común, no tienen nada que los vincule más allá del espacio en donde interactúan. La misma ciudad, el mismo, no sé, el mismo campo, el mismo territorio. Solo eso lo relaciona. Lo relaciona también un poco la cultura, el conjunto de cosas, de objetos, de instituciones que para ellos tienen significados muy parecidos. Por ejemplo, la televisión o, por ejemplo, el Internet, que ya es parte de esta cultura global. El Internet para todos ya tiene, o sea, para todos nosotros tiene ya más o menos el mismo significado. Eso sería una cosa en común, pero es algo tan accesorio, es algo tan superficial, tratándose de lo cultural, que no podríamos decir que hacemos comunidad solo por eso. De hecho, esta es otra palabra que se usa muchísimo hoy, la de comunidad. Por ejemplo, cuando se habla de la comunidad LGBT, se habla de comunidad como si ellos tuvieran el entendimiento o esa claridad de tener un propósito común, que además es un propósito que los va a llevar a perfeccionarse, que los va a llevar a un verdadero progreso, a una verdadera prosperidad, y no, es todo lo contrario. Ni entre ellos tienen una tal idea de comunidad, ni existe algo tal como un perfeccionamiento a través de las ideas que este lobby LGBT mantiene, como si esas ideas los fueran a perfeccionar. Más bien son ideas que los corrompen. Los hábitos que se promueven entre ellos también son hábitos que corrompen, que degradan la humanidad que cada uno posee. No se le puede llamar comunidad a algo así. Entonces, por eso también hablamos de masa. Ellos también son parte de la masa, solo que son un fragmento de la masa que se mueve de una manera particular o que es movida de una manera particular por los autores de esta corrupción.
Y bueno, todo esto, para terminar, todo esto tiene relación con el amor a la realidad y tiene relación con el odio hacia el ser humano, porque no puede ser, perdón, también con el odio hacia Dios, ¿no? Porque no puede ser que quien ama a Dios esté buscando la mentira o esté buscando eh, meter el no ser en lugar del ser en el entendimiento de sus semejantes. Esto sería, o sea, no existe tal amor porque esto es lo mismo que instrumentalizar a los otros, usarlos como un medio y no como un fin, moverles como si fueran ganado, llevarlos al matadero, eh, usarlos como carnada o como carne de cañón. Eso no puede ser amor a Dios, no puede ser amor al ser humano. De ahí el título de este subtema. Y bueno, en conclusión, hay que decir que amar a Dios ciertamente es difícil, es complejo, muchas veces hasta complicado, pero es necesario. Es lo más amoroso. No podríamos llamarnos hijos de Dios, o sea, ni adoptivos, ni de ninguna otra manera, por supuesto, si nosotros no entendemos cómo es que ese Dios opera, si nosotros no sabemos que ese Dios nos ama, que ese Dios no puede querer todo el mal que nosotros, porque somos nosotros quienes lo causan. No puede ser así.